Bienvenidos y bienvenidas a una nueva sesión de aprendizaje. Les saluda la profesora Mariela Enríquez del Instituto Gubernamental San Marcos en San Marcos, Ocotepeque. Espero estén muy bien, tomando las medidas de higiene y bioseguridad y por supuesto quedándose en casa. Esta semana iniciamos con el tema estilística oral, voz, respiración y dicción, correspondiente al 7 de septiembre de 2020 del grado 9º de la clase de español. Espero estén muy atentos y con toda la disponibilidad de seguir aprendiendo. Nuestra expectativa de logro para esta clase es demuestran habilidad lectora de diferentes tipos de texto utilizando correctamente la voz, respiración y dicción. Contenido, estilística oral, voz, respiración y dicción. Demos inicio. Traten de leer el siguiente fragmento de texto sin detenerse a respirar. Para esto tendrán 30 segundos en los que ustedes deberán leer este texto. Recuerden, no se deben detener a respirar, simplemente inicien a leer el texto hasta ver hasta dónde aguantan su respiración. Comenzamos. Bien, ¿pudieron leerlo sin detenerse a respirar o en algún momento sintieron que les faltó el aire? Seguramente sí, sintieron que les faltó el aire, porque nuestro organismo está diseñado precisamente para respirar mientras nosotros estamos hablando o leyendo. Es por eso que el tema de hoy es la importancia de la voz, respiración y dicción. La voz depende en gran medida de que usted pueda respirar bien, lo cual ayudará no solo a atenuar o suprimir su nerviosismo, sino que le permitirá además disciplinar su voz, de manera que pueda variarla de intensidad, de expresión, entonación a su antojo al mismo tiempo que regular los ritmos y las pausas que son obligados en la comunicación oral. Esto lo podemos lograr precisamente a través de tener una buena respiración, de saber respirar correctamente. Es por eso que los textos, aparte de traer o de estar compuestos por signos de puntuación como las comas, puntos y seguidos, o los dos puntos o cualquiera de estos signos, nos sirven precisamente también para hacer estas pausas debidas. ¿Podemos mejorar la voz para que resulte más eficaz? Por supuesto que sí podemos mejorar la voz, porque esto dependerá del conocimiento que tengamos de la fisiología de la voz, es decir, de cómo está compuesta y de cuáles son sus funciones, de los mecanismos de la palabra y del ajuste que se haga de este conocimiento y de los ejercicios que conducirán a mejorar esa respiración o a mejorar nuestra voz. Veamos. La voz y la respiración. No existe propiamente un mecanismo específico productor de la voz, porque sí entran en juego la lengua, las cuerdas vocales, por ejemplo, aunque contribuyen a la formación de la voz, tienen otras funciones. Por ejemplo, la lengua nos sirve también para degustar los sabores o para degustar los alimentos. Por eso se afirma, por el mismo hecho de que hablar sea únicamente una función secundaria de los órganos, no su función primaria, sino su función secundaria, ya que es necesario un programa para la educación de la voz, por cuanto nacemos ya sabemos respirar, en cuanto tenemos que aprender a hablar. Nacemos sabiendo respirar, pero no sabiendo hablar. Es por eso que a través de diferentes programas de educación es que modulamos nuestra voz. Un cantante, por ejemplo, recibe clases de vocalización porque él tiene que aprender a respirar correctamente para que la voz se escuche de la manera que su música o su canción o un orador o cualquier político o cualquier persona que dicte un discurso tiene que aprender a educar o a modular su voz. Y eso lo hace a través de la respiración, por supuesto.
Ahora veamos, la emisión de la voz está constituida esencialmente por los pulmones, por la glotis y por la cavidad bucal y las fosas nasales. Cuando hablamos de pulmones son aquellos que actúan a manera de fuelles. Fuelles son instrumentos que sirven para impulsar aire. Y la glotis, que es propiamente un vibrador. Y la cavidad bucal y las fosas nasales, que también se le llama resonadores o amplificadores. Ahora veamos cuáles son las partes fundamentales del aparato vocal. Cuando hablamos de las partes fundamentales del aparato vocal, estamos hablando de las fosas nasales, de la narina, de la cavidad bucal o de la boca, de la laringe, que está en nuestro cuello, del bronquio derecho, del pulmón derecho, de la faringe, de la tráquea, del bronquio izquierdo, del pulmón izquierdo y del diafragma. Todas estas partes son fundamentales para que se produzca la voz. Pero si notamos, estas partes también son fundamentales para mantenernos con vida, porque es a través de todas estas partes que estamos mencionando, es también mediante las cuales respiramos y es lo que nos mantiene con vida, porque es lo que lleva el oxígeno hasta nuestro organismo. Y aparte de esto, por supuesto, nos sirve para emitir la voz. Esto es por esta clase. En la siguiente clase o en la clase de mañana continuaremos hablando acerca de estos elementos. Pero lo que aprendimos en esta clase es que la voz depende en gran medida de que podamos respirar bien. Si no podemos respirar bien, entonces no podremos darle la entonación, la intensidad o la expresión debida a lo que estamos diciendo, ni hacer las pausas o los ritmos correspondientes cuando hablamos. También aprendimos que no existe un mecanismo propio o específico productor de la voz, porque la lengua, las cuerdas vocales, no solo contribuyen para la formación de la voz, sino que también tienen otras funciones. También aprendimos que la emisión de la voz está constituida especialmente por los pulmones, que actúan a manera de fuelles, la glotis, que es un vibrador, y la cavidad bucal y las fosas nasales, que son resonadores o amplificadores. Ahora, para verificar que hemos aprendido y a manera de ejercicio de respiración, van a practicar lo siguiente. Van a inspirar por la nariz lenta y silenciosamente. Van a retener y bloquear el aire. Y luego van a expirar, es decir, sacar el aire por la boca lentamente, diciendo shh, como si pidieran hacer silencio. Van a ir controlando la salida del aire y van a tomar el tiempo con el reloj. Van a repetir este ejercicio varias veces. Y de esta manera estarán practicando los ejercicios de respiración que les ayudarán a modular su voz. Continuamos esta clase el día de mañana. Muchas gracias por haber estado tan atentos a la clase de este día y por supuesto no olviden que los queremos estudiando en casa. Gracias.